buenas tardes y bienvenidos a La Jungla. Hoy es sábado 22 de febrero del año 2025 y hoy le vamos a dedicar el programa a un conflicto entre naciones, los Estados Unidos versus China. La eterna historia de un poder hegemónico que se enfrenta a un poder emergente. Eso es lo que ha pasado y todos estamos siendo afectados por esto. Por un lado, 13 colonias que hace unos siglos se independizaron del mayor imperio de la época, que era el Imperio Británico. Esas 13 colonias que en esa época ocupaban solamente un octavo del territorio que hoy es Estados Unidos. Y por el otro lado tenemos a China, que prácticamente en 75 años, después de la conquista de los comunistas de este país, se convirtió en la segunda potencia. Entonces ahí tenemos Estados Unidos, es el poder hegemónico, no quiere perder esa hegemonía, y aquí está el poder emergente China, que todo apunta a que en algún momento en el futuro desplace a Estados Unidos como poder económico y como poder militar. Todavía Estados Unidos reina solo, pero por eso es que ustedes ven esta guerra de aranceles que ha declarado Donald Trump, no solo contra países como Canadá, México y hasta sus aliados europeos, sino más específicamente con China. Incluso fue Donald Trump que en su primer mandato, 2016-2020, inició esta batalla, incluso prohibiendo a empresas norteamericanas hacer negocios con empresas chinas. Yo recuerdo el caso de Huawei. Huawei tuvo que dejar de usar el sistema Android y tuvo que hacer su propio sistema operativo. Ahora, eso tiene o ha tenido consecuencias que quizás Estados Unidos no se lo esperaba, porque las empresas chinas se han hecho más fuertes y Huawei es el mejor ejemplo de eso. Al verse sin el software occidental, hicieron su propio software y ahí está esa compañía. Pero ustedes ven que Estados Unidos presiona a países como República Dominicana y otros para que China no invierta en sectores estratégicos como comunicaciones. Aquí se le prohibió a empresas chinas participar en el tema del 5G en República Dominicana, así ha pasado en otros países, pero también vemos conflictos, por ejemplo, con la plataforma de redes sociales TikTok, que antes de la llegada de Donald Trump al poder, se vio impedida de operar en los Estados Unidos porque este país le exigía que sus operaciones allá en ese país las vendiera, porque TikTok pertenece a una empresa china y como todos sabemos, China es un régimen autoritario donde las grandes empresas son controladas por el propio gobierno. Y Estados Unidos argumenta que el gobierno chino pudiera espiar a través de esta plataforma, pero no solo eso, sino influir en la opinión pública. Porque hoy en día las guerras entre naciones son más que conflictos militares. Hay una guerra de inteligencia, hay una guerra para influir hasta en política en otros países. De hecho, el mismo Donald Trump, cuando llega al poder en el año 2016, fue acusado de recibir ayuda de rusos, incluso plataformas como Facebook. A partir de esas elecciones 2016, diseñaron controles para evitar los fake news, las noticias falsas en esa plataforma, que posteriormente se determinó que afectaron más a Hillary Clinton, que era la rival de Donald Trump en esa época, y que influyeron efectivamente en los resultados de las elecciones. Entonces, hoy vamos a hablar de estas dos naciones, cómo ese enfrentamiento ahora mismo comercial nos puede afectar a todos nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos, no se vayan. El bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el
Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ahora. Ahí está, señores. Ahí está. Después de esta denuncia hace más de 10 años de Edward Snowden, el gobierno de Estados Unidos lo que ha tratado es de legalizar ese espionaje. Y yo recuerdo en aquella época gobernaba cuando este exanalista de la NSA, ¿verdad?, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, denunció esto, que salió huyendo. Él vive ahora mismo en Rusia. Ahí fue que encontró asilo, porque Estados Unidos lo considera un traidor. Sin embargo, él cree que hizo lo correcto al denunciar esto. Bueno, él está explicando que continúa el espionaje. La única diferencia, como ustedes vieron en el video, es que ahora el gobierno le dice a las telefónicas, un pacto diabólico, a las telefónicas guardan toda la información de las personas. Y si en el futuro el gobierno quiere saber algo de usted, le pide a la telefónica y la telefónica le entrega toda esa información privada, personal de usted. Y decía que me impactó mucho el caso de Edward Snowden hace más de una década, porque gobernaba Barack Obama, primer presidente afroamericano, un tipo que yo admiro mucho, un demócrata con mentalidad progresista. Y cuando se destapó este escándalo, la respuesta de Barack Obama sobre estas revelaciones de que Estados Unidos espiaba a todo el mundo, a sus aliados y a sus propios ciudadanos, la respuesta de Barack Obama fue que la libertad tiene un costo, y eso me impactó bastante. Pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos con más en Bienvenidos a la Jungla. Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla, con este programa especial dedicado a analizar este enfrentamiento entre dos grandes potencias, una hegemónica y otra emergente, y cómo el actual presidente Donald Trump está intensificando la guerra comercial que inició en su primer mandato por los años 2018
que la continuó su sucesor Joe Biden durante la administración demócrata 2020-2024. Y bueno, ahora este señor está intensificando esta guerra comercial, esta guerra con aranceles, prohibir que chips norteamericanos se vendan en China. Miren todo esto que pasó con DeepSeek, un desarrollador chino con chips de Nvidia que había acumulado antes de las restricciones. Bueno, creó este software de inteligencia artificial que ha dejado pasmado a todo el mundo, porque se construyó con una fracción de otro software poderoso como ChatGPT. Pero vamos a ver primero una breve historia de cómo China en solo 75 años, menos de un siglo, se convirtió en la segunda potencia del mundo. Adelante, producción. China es hoy una superpotencia. 75 años después de la llegada del Partido Comunista al poder, el país asiático ha sacado de la pobreza a cerca de 800 millones de personas y es la segunda economía del mundo. Y a pesar de las dificultades financieras que arrastra tras la pandemia de COVID-19, aspira a adelantar a Estados Unidos en el primer puesto. Pero hace solo unas décadas era un país pobre y rural. Entonces, ¿cómo logró ese salto de la pobreza a convertirse en una de las más grandes economías del mundo? Eso te lo contamos en este video. Vayamos hasta 1949. Tras más de 2 décadas de guerra civil intermitente, los comunistas se imponen a las fuerzas nacionalistas del Kuomintang y el 1 de octubre Mao Zedong instaura la República Popular China. Cuando Mao llegó al poder, China tenía una economía eminentemente agrícola, estaba sumida en la pobreza y devastada por años de conflicto interno. La potencia que había sido en los siglos anteriores se encontraba en uno de sus momentos más críticos. Durante décadas había sido colonizada por diferentes potencias extranjeras, especialmente por Japón, y las hambrunas, los enfrentamientos y la inestabilidad política habían dejado decenas de millones de muertos. Entonces Mao aplicó el modelo soviético. Por ejemplo, se impuso una economía de planificación estatal a 5 años, los llamados planes quinquenales, y se colectivizó gradualmente la tierra. Los primeros años supusieron ciertos avances económicos que se vieron, sin embargo, revertidos entre 1958 y 1962 con una de las políticas más conocidas y controvertidas de Mao, el Gran Salto Adelante. Este buscaba industrializar rápidamente el país, pero logró todo lo contrario, una caída en la producción agrícola que junto a pobres cosechas causó una gran hambruna que dejó de nuevo millones de muertos. Una de las medidas en estos años fue poner en marcha una campaña para acabar con los gorriones, que según las autoridades se comían el grano que podía ser utilizado para alimentar a la población. Millones de aves fueron exterminadas hasta casi la extinción, lo que provocó un aumento en las plagas de insectos que devoraban las cosechas, por lo que el hambre en realidad aumentó. Pero sin duda, uno de los momentos clave del gobierno de Mao fue lo que se conoció como la Revolución Cultural. En 1966 el dirigente inició una caótica campaña de reafirmación ideológica y de rebelión contra lo que se consideró elementos burgueses de la sociedad. Esto dejó centenares de miles de víctimas, paralizó la economía y estuvo a punto de llevar a China a una nueva guerra civil. De hecho, buena parte de estas decisiones tomadas por Mao son criticadas hoy en día en China por las propias autoridades del país. Para mediados de los años 70, China había mejorado la alfabetización, el acceso a la sanidad y la esperanza de vida de sus ciudadanos, pero seguía siendo un país poco desarrollado y cerrado al exterior. Y en 1976, Mao Zedong murió. Y es a partir de aquí cuando comienza el milagro económico del país. En 1978, otro alto dirigente comunista, Deng Xiaoping, llegó al poder y puso en marcha lo que denominó Reforma y Apertura, que era una serie de ambiciosos cambios que se alejaban de los dogmas marxistas del pasado y daban creciente protagonismo al mercado. Su programa salió adelante pese a la oposición del ala más conservadora del partido. A este nuevo sistema, basado en una economía de mercado, se le llamó socialismo con características chinas, que suponía una ruptura con todo lo establecido e impulsó reformas económicas conocidas como las 4 modernizaciones, en agricultura, industria, ciencia y tecnología y defensa. En el sector agrícola, por ejemplo, se abandonó progresivamente el sistema maoísta de comunas, también se dio alas al sector privado, se crearon zonas económicas especiales y el país se abrió a la inversión extranjera y al comercio exterior.
Y en 2001 China consiguió lo que le abrió definitivamente las puertas a la globalización: entrar a la Organización Mundial de Comercio. Esto la llevó a convertirse en la fábrica de todos esos productos baratos made in China que usamos todos a diario. Pero las reformas también trajeron consecuencias negativas para el país, como la grave contaminación del aire que sufren muchas de sus ciudades o una gran desigualdad entre pobres y nuevos superricos. Sin embargo, China ha dedicado también grandes esfuerzos a lograr el fin de la pobreza extrema. Según el Banco Mundial, en los últimos 40 años, China ha pasado de contar con 800 millones de personas viviendo por debajo de la línea internacional de pobreza a declarar erradicado el problema en 2021. Pero pese a ser el artífice del éxito económico, Deng Xiaoping también tuvo un papel clave en la represión violenta de las protestas pro democracia de 1989 en la plaza de Tiananmen, que dejaron un número indeterminado de muertos y acabaron con las esperanzas de una transformación también política de China. En la actualidad, China sigue siendo un régimen de partido único y, según sus críticos, más autoritario aún desde la llegada al poder del actual dirigente Xi Jinping. Porque aunque se trata de una sociedad de consumo, el control por parte del Partido Comunista sigue siendo férreo. El Estado determina, por ejemplo, el precio del yuan, quién puede comprar divisas y controla el sistema bancario y las empresas más grandes del país que manejan los recursos naturales. En los últimos años, la economía de China se ha ralentizado, ya no avanza por encima del 10% como hace 2 décadas y sufre síntomas más propios de un país desarrollado, como descenso de la natalidad, envejecimiento de la población y escaso crecimiento. Tras los años de auge económico, Pekín dice que quiere dejar atrás la exportación de manufactura barata y transformarse en un país caracterizado por la innovación y la lucha contra el cambio climático. Y a esta situación de desaceleración las autoridades la han denominado nueva normalidad. Como la mayoría de países, la economía china sufrió un duro golpe en la pandemia de COVID-19 y no ha logrado recuperarse, a lo que se ha unido la fuerte crisis del sector inmobiliario, las guerras comerciales con Occidente y un consumo interno que no despega. Ahí está esta interesante historia. No todo fue éxito para China. Fíjense los fracasos que tuvieron, grandes fracasos, y cómo a partir del sucesor de Mao Zedong, entonces cambian la política y al socialismo le integran herramientas del capitalismo y se enfocan en fortalecer al mercado. Y así China ha llegado a los niveles de desarrollo de hoy. ¿Que todo es perfecto en esa sociedad? No, no lo es. Pero de que se convirtieron en apenas menos de un siglo en la segunda potencia, eso es una realidad. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando volvamos vamos a ver ahora la historia de cómo 13 colonias que estaban en una pequeña parte de ese territorio que hoy conocemos como Estados Unidos se convirtieron en la primera potencia del mundo en un par de siglos. No se vayan. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. El bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ahora en Ahí está, señores. Ahí está. Después de esta denuncia hace más de 10 años de Edward Snowden, el gobierno de Estados Unidos lo que ha tratado es de legalizar ese espionaje. Y yo recuerdo en aquella época gobernaba cuando este exanalista de la NSA, ¿verdad?, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, denunció esto, que salió huyendo. Él vive ahora mismo en Rusia. Ahí fue que encontró asilo, porque Estados Unidos lo considera un traidor. Sin embargo, él cree que hizo lo correcto al denunciar esto. Bueno, él está explicando que continúa el espionaje. La única diferencia, como ustedes vieron en el video, es que ahora el gobierno le dice a las telefónicas, un pacto diabólico, las telefónicas guardan toda la información de las personas. Y si en el futuro el gobierno quiere saber algo de usted, le pide a la telefónica y la telefónica le entrega toda esa información privada, personal de usted. Y decía que me impactó mucho el caso de Edward Snowden hace más de una década, porque gobernaba Barack Obama, primer presidente afroamericano, un tipo que yo admiro mucho, un demócrata con mentalidad progresista. Y cuando se destapó este escándalo, la respuesta de Barack Obama sobre estas revelaciones de que Estados Unidos espiaba a todo el mundo, a sus aliados y a sus propios ciudadanos, la respuesta de Barack Obama fue que la libertad tiene un costo, y eso me impactó bastante. Pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos con más en Bienvenidos a la Jungla. Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla, analizando esta confrontación entre dos titanes, los Estados Unidos de Norteamérica y el gigante asiático China. Ya vimos antes de los comerciales cómo China en menos de un siglo se convirtió en lo que es hoy segunda potencia, que le está rebatiendo el poder hegemónico de los Estados Unidos. Pero ahora vamos a ver la historia de este país que empezó como 13 colonias hace un par de siglos del Imperio Británico. 13 colonias que estaban ubicadas en la costa este, ocupando una octava parte de lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Como estas 13 colonias luego se extendieron por todo ese territorio, desplazando a los nativos,
pero en un par de siglos se convirtieron en la primera potencia del mundo. Y hoy en día, por eso es que se dice que el presidente de los Estados Unidos, cualquiera que se siente en la Casa Blanca, es el líder del mundo libre. Y eso es así. Por eso está causando tantos estragos el comportamiento del actual presidente, que está decidiendo cosas unilateralmente, sin siquiera hablar con sus aliados. Se le metió con terminar la guerra de Rusia y Ucrania, pero lo está negociando directamente con Rusia. Dejó fuera de las negociaciones hasta la propia Ucrania. Estados Unidos y Rusia, que fue quien invadió Ucrania, están decidiendo el futuro de Ucrania. Fíjense. Pero vamos a ver esta historia, porque esta es una nación admirable por muchas cosas. Uno critica ciertas cuestiones, como que se crean la policía del mundo, o que traten de influenciar hasta en política en otros países. Aquí lo han hecho. Sobre todo durante la Guerra Fría quitaban y ponían gobiernos en Latinoamérica. Pero vamos a ver esta historia a través de un concepto que creen los norteamericanos, que se llama destino manifiesto. Los americanos, hay una doctrina que entiende que esta es una nación escogida por Dios para extenderse por el mundo. Pero a través de este concepto vamos a ver un poco la historia de cómo 13 colonias, repito, se convirtieron en la primera potencia del mundo. Adelante, señor director. Una antigua y controvertida doctrina que se remonta a cuando fundaron las primeras colonias británicas en América por el siglo XVII sostiene que Estados Unidos es una nación elegida para expandir su territorio y dominio. El también llamado destino manifiesto es una idea que circula desde hace siglos, pero que ha vuelto con fuerza tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. De hecho, fue parte de su discurso de investidura. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. ¿Pero qué es exactamente el destino manifiesto y por qué sigue influyendo en la política estadounidense? Te lo explicamos. El destino manifiesto es la idea de que los estadounidenses fueron elegidos por Dios para expandirse sobre otros territorios, llevando consigo sus ideales y valores. Desde su origen, esta doctrina ha generado muchas críticas, ya que la llamada providencia divina se ha usado para justificar invasiones, ofensivas militares, aunque para entender mejor su historia hay que remontarse a los inicios de Estados Unidos, cuando su territorio era mucho menor que el actual. Las primeras colonias británicas que dieron lugar a lo que hoy conocemos como Estados Unidos se establecieron en la costa este y muchos de sus colonos trajeron consigo las creencias religiosas de Juan Calvino, el teólogo y filósofo francés considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma protestante. Y esto incluía el concepto de predestinación, es decir, la idea de que eran el pueblo elegido por Dios. Cuando las 13 colonias se independizaron de Gran Bretaña en 1776, ocupaban un territorio del tamaño aproximado de Colombia, apenas una octava parte de lo que es hoy Estados Unidos. Pero con el crecimiento de la población, los colonos comenzaron a expandirse hacia el oeste, sobre tierras habitadas por pueblos nativos. En 1803, Estados Unidos compró a Francia el territorio de Luisiana, lo que duplicó la extensión de Estados Unidos. Poco después, Andrew Jackson, el séptimo presidente y una figura muy admirada por Trump, ordenó la expulsión de los nativos de las tierras al este del río Mississippi, facilitando así la expansión. Otro momento clave fue la anexión de Texas por parte de Estados Unidos en 1846 y la posterior guerra que esto desató en México. Un episodio traumático para los mexicanos en el que perdieron la mitad de su territorio y en el que el de Estados Unidos aumentó en un 25%. ¿Cómo pasó? En 1821 Texas era parte de México cuando se independizó de España. Pero en 1824 el gobierno central de la Ciudad de México comenzó a dividir el territorio en provincias, formando así el estado de Coahuila y Texas, y permitió el establecimiento de colonos extranjeros, la mayoría descendientes de colonos británicos que con apoyo de Estados Unidos buscaron la independencia de México en 1836. 10 años después, el nuevo presidente de Estados Unidos, James Polk, se anexó este territorio dibujándose así una nueva frontera entre ambos países.
Se podrán imaginar que esto generó un gran desconcierto en México, que fue el origen de la guerra entre México y Estados Unidos y que terminó con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo. En este tratado, México, además de Texas, también perdió los territorios de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona y algunas partes de Wyoming y Colorado. Y a cambio, Estados Unidos le pagó la suma de $15 millones. Y es justo en este contexto de la anexión de Texas cuando el periodista John O'Sullivan publicó por primera vez el concepto de destino manifiesto. Texas ahora es nuestro. Entra dentro de la cara y sagrada designación de nuestro país. Otras naciones han emprendido una interferencia hostil contra nosotros, con el objeto declarado de frustrar nuestra política y obstaculizar nuestro poder, limitando nuestra grandeza y frenando el cumplimiento de nuestro destino manifiesto de extendernos por el continente asignado por la providencia para el libre desarrollo de nuestros millones que se multiplican anualmente. O'Sullivan puso en palabras la idea que prevalecía en Estados Unidos. Decían tener un destino manifiesto encomendado por Dios para expandir su territorio. Palabras que quedaron en el imaginario colectivo y reforzaron el expansionismo estadounidense. Un ejemplo de ello fue la conocida doctrina Monroe proclamada en 1823 por el presidente que lleva su nombre, quien afirmó que Estados Unidos impediría la expansión del colonialismo europeo en América. Con los años, esta doctrina sirvió para justificar la influencia política, militar y económica de Estados Unidos en América Latina, y para muchos historiadores, el destino manifiesto continuó en el siglo XX con la intervención en otros países. Por ejemplo, el historiador Anders Stephenson lo explicó así a BBC Mundo. Siempre que ocurre una crisis, resurge la idea del destino manifiesto. Es la convicción de que lo que Estados Unidos hace o deja de hacer es decisivo para el futuro de la humanidad. Esta creencia en el excepcionalismo estadounidense ha estado presente tanto en gobiernos republicanos como demócratas. Incluso Kamala Harris hizo referencia a ella en su campaña presidencial de 2024. On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination to be President of the United States of America. Pero las declaraciones sobre las intenciones expansionistas de Estados Unidos también las ha hecho Donald Trump. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. Trump no solo firmó un decreto para rebautizar el Golfo de México como Golfo de América, sino que también planteó la posibilidad de que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos. Llamó al Canal de Panamá Canal de los Estados Unidos y no descartó el uso de la fuerza militar para obtener el control de Groenlandia. Además, en su última declaración sobre Gaza, sugirió que Estados Unidos... Ahí está la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, plasmada a través de este concepto de destino manifiesto. Y repito, es una nación que yo admiro por muchas razones, pero podemos hacerle crítica por otras. Fíjense cómo, por ejemplo, ahora este presidente Donald Trump le ha cogido con controlar Gaza, este pequeño territorio habitado por palestinos que fue atacado por Israel, prácticamente destruido, y Trump dice que va a sacar a los palestinos de ahí y que Estados Unidos va a administrar Gaza y lo va a convertir en un centro inmobiliario. Fíjense qué cosas. Y fíjense posteriormente en el futuro los odios que eso va a generar, porque esa es una gran tragedia. Estados Unidos crea sus propios monstruos, desde Al Qaeda, Estado Islámico. Estados Unidos crea sus propios monstruos. Pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial y vamos a hablar de cómo la guerra comercial entre estos dos titanes nos está afectando a todos. No se vayan.
La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado, Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a La Jungla, cada sábado, por Voz Media Network. Llegó la hora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla, analizando este interesante tema, el enfrentamiento hasta ahora comercial, ojalá que en el futuro no militar, entre China y Estados Unidos. Pero vamos a ver un corto video de cómo esta guerra comercial está afectando a los consumidores en todo el mundo. Adelante, señor director. Ahí está cómo aumenta todo por esta guerra comercial entre estos dos titanes. Pero Trump en el 2018 decía la balanza comercial con China es la más deficitaria que ha tenido un país en la historia de la humanidad. Y tenía razón. Y decía que las empresas chinas no tienen que cumplir con ciertos requerimientos medioambientales y tenían ciertas protecciones que no tenían las empresas norteamericanas. Pero vamos a ver ahora cómo
Estados Unidos sigue intensificando esta guerra, pero también cómo China está respondiendo. Y posterior a ese video vamos a ver la nueva ruta de la seda, que es un plan de China para, digamos, reeditar viejas glorias del pasado, aquella antigua ruta de la seda a través de la cual Asia se conectaba con Europa. Y por eso fue que ustedes vieron que Donald Trump se metió en Panamá y prácticamente deshizo un convenio que tenía este país con China para aprovechar el canal de Panamá en favor de esta ruta de la seda. Así que lo dejamos con esos dos trabajos audiovisuales. Primero, cómo China está respondiendo a Estados Unidos a esta guerra comercial. Y segundo, qué es la nueva ruta de la seda. Hasta el próximo sábado. La guerra comercial entre China y Estados Unidos vuelve a ser realidad. China impondrá a partir del próximo lunes aranceles del 15% al carbón y al gas natural licuado procedente de Estados Unidos y aranceles de un 10% al petróleo, maquinaria agrícola, automóviles y camionetas. Esto en respuesta a las tarifas adicionales del 10% impuestas por parte de Washington sobre los productos chinos. Son los primeros disparos de una nueva batalla comercial entre las dos superpotencias, después de la que ya inició Donald Trump en 2018 durante su primer mandato. Nos queremos ir hasta Pekín para conectar con el periodista Jaime Santirso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Jaime, Estados Unidos anuncia aranceles, China contraataca. ¿Qué importancia tienen los productos chinos y estadounidenses afectados por los nuevos aranceles? Hola, buenas tardes desde Pekín. En efecto, hoy hemos visto la primera respuesta de China después de que Trump anunciara esas primeras medidas el fin de semana pasado. Son unas medidas que afectan a unas partidas que en concreto que en volumen máximo son bastante pequeñas. Lo llamativo, sin embargo, de esta decisión es en el sentido en el que supone un reflejo sintomático de la naturaleza de la relación y cómo la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en ese segundo mandato ha reavivado esa tensión entre las dos grandes potencias y esa rivalidad cada vez más convertida en hostilidad geopolítica. Sin embargo, las medidas anunciadas hoy, como comentabas antes, son también en gran medida porcentualmente equiparables a las que había impuesto Estados Unidos de fin de semana. Las más altas, como mencionaba, son de un 15%, lo que demuestra que pese a suponer una respuesta y a iniciar esa dinámica de intercambios, al mismo tiempo también suponen un paso que deja espacio para la negociación más allá de una espiral de rivalidad. Y Jaime, ¿cuál es la situación económica actual en China? ¿Está preparado el gigante asiático para hacer frente a esta guerra comercial o incluso se podría haber beneficiado? Claro. Estas tarifas, estos aranceles y su consiguiente hostilidad en realidad no podrían llegar en un peor momento para China. Su hostilidad, su economía vive un momento de decaimiento, de una desaceleración evidente, alimentada por desequilibrios estructurales también muy punzantes, como la crisis demográfica, la deuda, los problemas del sector inmobiliario, el desempleo juvenil. Por lo que realmente la tensión comercial no ayuda para nada, ¿no? Como viene diciendo el Ministerio de Exteriores en sus comunicados en días precedentes, cuando se sabía o se anticipaba que esto venía a ocurrir, según había adelantado Donald Trump en campaña electoral, China ha sido muy clara diciendo que una guerra comercial no tiene ganadores, ¿no? En este último año, en 2024, la economía china creció un 5%. Según cifras oficiales, esa es la lectura del gobierno. Sin embargo, la realidad en las calles es más dura. Mucha gente piensa que esas cifras cada vez están más divorciadas de la realidad, por lo que eso será sin duda uno de los grandes factores contextuales que explicarán la respuesta de China y su gestión de esta negociación en la que se ha convertido el intercambio de aranceles. Hay un déficit comercial de casi $1 billón entre Estados Unidos y China. ¿Cómo lo ves tú, Jaime? ¿Son los aranceles una apuesta de Trump para mejorar esta situación?
Bueno, Donald Trump enfoca la relación bilateral con China, y podría decirse prácticamente que casi con cualquier otra potencia, desde una perspectiva muy transaccional. Él no es un estadista que busque una transformación del modelo sociopolítico chino o maximizar las libertades de su sociedad, o que esté preocupada por las vulneraciones a los derechos humanos, sino que entiende la dinámica como un juego de suma cero de rivalidad geopolítica. En ese sentido, la balanza comercial es, si acaso, la traducción más evidente, ¿no? Y, en cierto modo, puede que en esa perspectiva de una casi, ¿no?, de una batalla que pueda en cierto momento salirse con la suya. De hecho, en estos últimos días se viene comentando que una de los acercamientos que China podría tomar en este estadio inicial de esta segunda nueva guerra comercial sería, digamos, volver hacia atrás y retomar la fase 1 del acuerdo que ya puso una tregua a la primera guerra comercial, por la que China se comprometía a adquirir hasta 200.000 productos, $200.000 en productos importados de Estados Unidos, una cifra a la cual nunca llegó a alcanzar, y que en ese sentido podría asentar un nuevo entendimiento que, digamos, limite las hostilidades de aquí en adelante. Y en los últimos años, China se ha vuelto cada vez menos dependiente de Estados Unidos, diversificando su economía. Al mismo tiempo, tiene cada vez más relevancia en América Latina y África. Pienso, por ejemplo, en la nueva ruta de la seda china. Trump está pidiendo que varios países cambien su relación con China, que se alejen de China. Es el caso de México y Panamá, por ejemplo. ¿De qué manera influye esto en la guerra comercial? ¿Cómo lo percibes tú? Sí, así es, como mencionábamos justo ahora, digamos, la red de influencia global forma parte de esa proyección de poder geopolítico en el que Trump entiende sus relaciones bilaterales, y en particular con China, por ser considerado su gran rival. Las sanciones anunciadas este fin de semana, en realidad, aquí en China no han pillado al gobierno por sorpresa. Se sabía que esto podía suceder. Trump ha sido favorito durante gran parte de la campaña electoral, hasta conseguir una victoria muy clara, y durante todo ese proceso él venía anunciando su intención de aplicar medidas aranceles significativamente superiores a los que ha anunciado hoy, de hasta un 60%. China, por tanto, lleva meses, si acaso años, tratando de mirar su economía y hablando de la importancia de la autosuficiencia. Ese es un tema, ese es un término que se ha vuelto ubicuo en las intervenciones de Xi Jinping: autosuficiente en su economía, autosuficiente en su tecnología, y que responde tanto a la percepción de un entorno global de creciente hostilidad como a un momento de dureza en la situación económica doméstica, que es un pilar del contrato social que, digamos, sustenta la legitimidad del partido. En ese sentido, al mismo tiempo, como decíamos antes, las sanciones, las aranceles llegan en un momento complicado para la economía, pero al mismo tiempo también suponen un punto a favor para China, o al menos una oportunidad estratégica, en parte porque supone que Estados Unidos, con ese discurso tan confrontacional, como hemos visto, los aranceles estaban aplicados no solo a China, también a Canadá y a México, países aliados. Erosiona, por tanto, la red de aliados de Estados Unidos, que es uno de sus grandes activos, una de las grandes bazas en contraposición a China, pero al mismo tiempo porque debilita también su liderazgo, si acaso moral, al frente de un orden global establecido con el libre comercio como uno de sus pilares. Por lo que, en ese sentido, este segundo asalto de la guerra comercial supone también una especie de revisión a la contemporaneidad tal y como la conocemos,
y a las grandes potencias que juegan un papel clave en ella, ya sea Estados Unidos como la potencia hegemónica o China como la potencia establecida. Muy interesante lo que nos comentas, Jaime Santirso, periodista desde Pekín. Muchísimas gracias por tu reporte. Hasta una próxima vez. A vosotros, hasta la próxima. Lo han llamado la mayor estrategia de política exterior de China y uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos que jamás se haya construido. Es la nueva ruta de la seda china. Sí, igual que aquella antigua de Marco Polo, pero en pleno siglo XXI y de la que América Latina forma parte. Aunque Panamá, el primer país de la región que se sumó a esta millonaria estrategia, anunció recientemente que se retira. De acuerdo al convenio, de anunciar la cancelación con 90 días antes, creo que dice el convenio. Así que esa es una decisión que tomé. En este video explicamos qué es la ruta de la seda china y qué países de América Latina forman parte del proyecto que lanzó Xi Jinping y que tiene como objetivo que los productos chinos lleguen a mercados lejanos. La nueva ruta de la seda es un enorme proyecto chino lanzado en 2013 y que busca conectar a China con todo el mundo y a su vez ganar influencia económica y política a nivel global. Se calcula que la iniciativa ya superó el $1 billón en inversiones. Como te podrás imaginar, toma su nombre de la antigua ruta de la seda, la extensa red de rutas comerciales, terrestres y marítimas que partían desde China y llegaban hasta incluso Europa desde al menos el siglo I a.C. En esta ocasión, la base del nuevo proyecto chino no gira principalmente en torno al comercio, sino a las infraestructuras tanto terrestres como marítimas, y ya se han sumado más de un centenar de países. Gracias a su conocimiento y dinero, China ha logrado expandir su influencia por el mundo, con la construcción de puentes, carreteras, puertos comerciales, centrales eléctricas, proyectos de telecomunicaciones o enormes rutas ferroviarias como la que une la ciudad china de Yibu hasta Madrid, con más de 13.000 kilómetros. También ha financiado la construcción de gasoductos y oleoductos en Rusia o Kazajistán. Para Pekín, esta es la principal estrategia económica y de cooperación internacional del presidente Xi Jinping, aunque para sus críticos es una campaña del gigante asiático para utilizar la, abro comillas, diplomacia de la deuda. Este proyecto ha vuelto a ser noticia porque con el regreso de Trump a la Casa Blanca, Panamá decidió retirarse. Una medida que se tomó tras una reunión entre el presidente panameño, José Raúl Mulino, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Rubio había exigido cambios inmediatos sobre el Canal de Panamá ante lo que consideraba, abro comillas, la influencia y el control del Partido Comunista Chino. Recordemos que el canal fue construido y administrado durante décadas por Estados Unidos, pero hace 25 años fue entregado de vuelta a los panameños. Y la visita de Marco Rubio se produjo en medio de las tensiones diplomáticas después de que el presidente Donald Trump dijera que quiere recuperar el control del canal. Y ante esto, China lamentó la decisión de Panamá y acusó a Estados Unidos de presiones. 中方对美国通过施压胁迫的手段抹黑破坏共建“一带一路”合作的行径表示坚决反对，对巴方表示不再续签谅解备忘录深表遗憾。 Y es que, como te decía al principio, fue precisamente Panamá el primer país de América Latina que formó parte de la Ruta de la Seda cuando en 2017 firmó ese acuerdo con China. Hay que tener en cuenta la importancia global que tiene el Canal de Panamá, ya que por ahí pasa el 6% de todo el tráfico marítimo mundial. Y tras el acuerdo alcanzado con Panamá, que ahora quedó cancelado, se fueron sumando diversos países de la región con otros acuerdos de distinto tipo. Hasta ahora, alrededor de una veintena de países latinoamericanos se han unido a la Ruta de la Seda, como Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Perú, Nicaragua o Argentina. Y estos acuerdos con China ya se reflejaron en diversos proyectos. Por ejemplo, en Ecuador, un banco chino financió mayoritariamente la reconstrucción del aeropuerto internacional Eloy Alfaro en la ciudad de Manta, que se vio afectado por un terremoto de magnitud 7,8 en abril de 2016. En Perú, la influencia china quedó reflejada con la inauguración del megapuerto de Chancay en 2024, con una inversión total prevista de 3.400 millones de dólares y a la que asistió el propio presidente Xi Jinping. Eso sí, cabe destacar que China lleva más de una década siendo un actor protagonista en las inversiones en América Latina, donde sus bancos de desarrollo han prestado más de 150.000 millones de dólares en los últimos 15 años.
Pero para los críticos, la nueva ruta de la seda no solo provoca que China aumente su influencia geopolítica y estratégica, sino también el endeudamiento de los países receptores. Algo que China niega y asegura que buscan garantizar la sostenibilidad comercial y fiscal de todos los proyectos. Desde 2023, el derroche sin precedentes de infraestructura de China ha inyectado dinero a casi 150 países en todo el mundo. Aunque los resultados no siempre han sido beneficiosos. Muchos proyectos quedaron sin terminar y muchos países en desarrollo que recibieron el apoyo de China se encuentran agobiados por la deuda. Ahora, con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el enfrentamiento comercial que ha iniciado con China, el proyecto de la nueva ruta de la seda entra en